Hola, muy buen día. Hoy vamos a hacer un video exposición sobre el tema de transistores JFET y MOSFET para la clase de electrónica analógica básica impartida por el profesor Soto Tapiz José Luis. El equipo está conformado por mí, soy Ramos Pérez César Manuel, también por Kevin Ali Flores Vázquez y Kevin de Jesús Mares López. A continuación pasaremos con mi compañero Kevin Flores para comenzar con esta presentación. Buenas noches, mi nombre es Kevin Eli Flores Vázquez y a continuación les vamos a hablar sobre los dispositivos más importantes de la electrónica analógica. Ok, para empezar tenemos que es un transistor JFET. Los FETs son componentes que permiten controlar el flujo de corriente mediante aplicaciones de voltaje y gracias a estas características presentan un comportamiento muy estable con una baja distorsión y altísima, una muy alta impedancia de entrada, lo que hace ideales para las aplicaciones analógicas como amplificadores, lo que son los buffers, lo que son preamplificadores y etapas de control. Ok, primero también es importante entender cómo funciona o comprender su estructura básica y el funcionamiento de sus terminales, que principalmente está compuesta por solo tres terminales, que son drain, gate y source. Sin importar si hablamos de los JFET o de los MOSFET, que a eso a continuación lo vamos a presentar a uno de mis compañeros, ambos comparten la misma estructura de terminales, que son decir, o sea, los gates, los drains y los source. Una puerta o gate, como lo conocemos, es una terminal de control. Su función principal es controlar qué tanta corriente puede pasar por el canal y se controla mediante el voltaje VGS, que es voltaje gate source. Eh, eh, en los JFET, el gate es una unión PN y los MOSFET está aislado por óxido. Continuación, aquí es conocido como drenaje. Esta es la terminal superior del transistor. La parte de arriba, gate, es la puerta de terminal que conecta entre dos terminales drain y un source. Y la fuente de terminal inferior, cual simula ser un emisor. En términos prácticos, gate funciona como una llave electrónica que abre o cierra flujos de corriente. Drain o drenador, como lo podemos conocer también, es la salida de la corriente que fluye a través del canal. La corriente que sale del drain se llama ID, que es corriente drenador. Usualmente se conecta la carga y el voltaje de FETs de canal tipo N. El drain es como un extremo, por lo cual la corriente abandona el transistor. Y por último, pero no menos importante, la fuente o source es la entrada de corriente hacia el canal. También sirve como referencia electrónica para medir el VGS. El canal N entran electrones, en el canal P entran los huecos. El, el source es literalmente la fuente donde se inicia la corriente. No hay mucho pierde. En resumen breve, en pocas palabras, el gate controla, el source alimenta y el drain entrega la corriente controlada. Y aquí podemos ver una de sus características. Como lo estaba comentando, tiene tres pines, la puerta de gate, que es la señal de control, la fuente o source, por donde entra la corriente, el drenador, que es por donde sale la corriente. El gate es la terminal que controla el paso de la corriente en el canal del transistor, el drain es la terminal donde sale la corriente del canal, el source es por donde entra la corriente, es la terminal por donde entra la corriente. El gate, podemos ver que regula la corriente que fluye del voltaje, que fluye entre el drain y el source, recibe en el drain, recibe la corriente ID después de atravesar por el canal, que es ya después del proceso, y ahí en el source es la referencia para medir el voltaje del control VGS. Ahí es donde inyecta los portadores del canal, de carga en el canal, electrones que son los N y huecos que son los P. Ahora vamos a ver lo que son los principios de operación de JFET o lo que son los JFET. El JFET o Function Field Effective Transistor, eh, dicho en inglés, es un transistor de efecto de campo cuya zona, el control se basa en una unión PN. Se utiliza para estrechar o permitir el paso de corriente como si fuera una especie de regulador. Sus características importantes del JFET es una altísima impedancia de entrada, típicamente en el orden de megaohms,
También podemos que se controla por el voltaje negativo en el canal N. Su gate está polarizado en inversa, por lo que prácticamente no circula la corriente. Igual es un dispositivo muy estable y de muy bajo ruido. Y también, ¿qué más podemos decir? Opera de una manera muy lineal. Excelente para las señales analógicas pequeñas, para lo que sean muy precisas. Como tiene la característica de las que señales son muy precisas, una de las principales aplicaciones de los típicos, o sea, de las aplicaciones de JFET son las etapas de entrada en amplificadores de audio, voltímetros de alta impedancia, buffers, que son los seguidores de fuente, sensores analógicos y osciladores de baja señal, si no mal recuerdo, y circuitos de muy bajo ruido. Y por mi parte es todo. Muchas gracias. Simbología y curva característica. Simbología: canal JFET-N, en el cual la flecha de la compuerta está apuntando hacia adentro, y el canal JFET-P, en el cual la flecha de la compuerta está apuntando hacia afuera. La curva característica de trabajo. En el eje Y está la corriente del drenador, y en el eje X está el voltaje drenador fuente. En este se muestran tres regiones, el cual es la región óhmica, la región de saturación y la región de corte, en el cual la región óhmica es el comportamiento resistivo, en la región de saturación es la ID casi constante. Parámetros clave. Corriente de saturación del drenador. Es la corriente máxima que fluye entre el drenador y la fuente cuando VGS es igual a 0 y el JFET está en saturación. Rango típico va desde 1 mA hasta 100 mA dependiendo del tipo. La importancia es que determina la capacitancia de corriente del dispositivo. Voltaje de estrangulamiento. Este es el voltaje con puerta fuente que reduce la corriente del drenador a un valor despreciable, prácticamente cero. Los valores típicos van desde menos 0.5 volts hasta menos 10 volts para el canal N y desde 0.5 volts hasta 10 volts para el canal P. Este controla el ancho del canal del conductor. Transconductancia. Esta es la medida de la eficiencia del JFET para convertir cambios de voltaje en cambios de corriente. Sus unidades son los siemens y sus valores típicos es de 1 milisegundo hasta 30 milisegundos. Resistencia de salida. Definición: resistencia entre el drenador y fuente cuando el JFET está en saturación. Sus valores típicos van desde 10 kiloohms hasta 1 megaohm. Importancia es determinar la ganancia de voltaje en amplificadores. Relación de rechazo en modo común. Esta es la capacidad para rechazar señales comunes en ambas terminales de entrada. Esta es importante en amplificadores diferenciales con JFET. Capacitancia interna. Esta es la capacitancia de entrada, capacitancia de reversa y capacitancia de salida. La capacitancia de entrada es la compuerta fuente, la capacitancia de reversa es la compuerta drenador y la capacitancia de salida es drenador fuente. Ahí tenemos una imagen en donde podemos ver todo esto: la compuerta, el canal, el drenador, contactos óhmicos, la región de agotamiento y la fuente. Construcciones comunes del JFET. El primero es JFET en canal N, que es la construcción básica. Aquí tenemos la estructura de cómo está compuesto el JFET en el canal N y sus características son el sustrato de tipo P, canal de tipo N entre drenador y fuente, dos regiones P que forman la compuerta y operación VGS negativo estrechando el canal. El segundo sería el JFET del canal P, que es la construcción complementaria. Aquí tenemos igual la estructura, donde está la compuerta N, canal P y compuerta N. Otra vez, sus características son el sustrato de tipo N, canal de tipo P, operación VGS positivo, estrecha el canal y menos común que el canal N. El tercero sería el JFET de compuerta múltiple.
Y aquí igual tenemos la estructura. Compuerta 1, canal N y compuerta 2. Sus aplicaciones son los mezcladores de RF, los amplificadores de ganancia controlada y circuitos de control automático de ganancia. Las ventajas de este es que tiene mejor aislamiento de entrada y salida y control independiente de dos señales. El 4 sería el JFET de potencia. Sus características son la estructura interdirigida para mayor área del canal, mayor intensidad, mayor corriente de drenado hasta varios amperios, la disipación de potencia mejorada. Sus aplicaciones son los amplificadores de audio y controles de potencia. El 5 sería el JFET de alta frecuencia, el cual sus características son la geometría reducida para minimizar capacitancias, la compuerta múltiple para mejor rendimiento en RF, y sus aplicaciones son preamplificadores y mezcladores. Las ventajas de las diferentes construcciones son la compuerta simple, que es su simplicidad y bajo costo, doble compuerta, versatilidad en control, estructura interdigitada, mayor capacitancia de corriente y geometría reducida, mayor respuesta en frecuencia. Hola, ¿qué tal? Yo soy César Ramos y yo voy a presentar lo que es el transistor MOSFET. Para iniciar con este transistor vamos a iniciar explicando qué es este. Un MOSFET es un transistor que regula la corriente, como la mayoría de transistores. Este caso, él regula la corriente entre sus terminales, que es el drenador, la fuente y la compuerta. La compuerta en este tipo de transistor está aislada del canal por una capa de óxido que tiende a ser el dióxido de silicio, lo que hace que no consuma corriente, solo necesita voltaje para activarse este. Además se le llama MOSFET debido a que tiene su capa de metal, un óxido y un semiconductor debajo de todo esto. Por eso el MOS, M-O-S, de lo que son estas capas que tiene el transistor. ¿Cómo funciona este transistor con esta capa de óxido que se maneja? En este caso, este transistor funciona cuando el voltaje en la compuerta supera un valor umbral. Ahorita veremos qué es el valor umbral. Y así el MOSFET permite el paso de la corriente entre el drenador y la fuente. Una breve explicación está en este diagrama. Tenemos lo que son las tres terminales. Tenemos la G de gate, tenemos la S de source, fuente, y tenemos la D de drain, de drenador. Este vendría siendo lo que sería el tipo N del transistor MOSFET. En este caso, aquí se puede ver la compuerta conectada al transistor por una placa metálica. Bajo esta placa metálica se encuentra lo que es el aislante o el óxido, que es el dióxido de silicio, y ya estaría su respectivo semiconductor. En este caso, cuando supera este valor umbral, entre esta brecha, entre estos dos polos de N, se crea un canal y así permite el paso de la corriente que pasa por el drenador. Entonces, vamos a pasar con su diagrama. Siguiendo con lo que es la simbología, tenemos dos tipos de transistores MOSFET, tenemos el tipo N y el tipo P. Estos dos se dividen en dos simbologías de es un mismo tipo. En este caso tenemos la de enriquecimiento y la de empobrecimiento. Hablando del transistor tipo N, vemos aquí que su flecha apunta a lo que es el aislante, el óxido que va a contener este transistor, la capa. Está apuntando hacia el lado izquierdo. Esa es la forma de diferenciar uno del otro. Tenemos uno que apunta hacia la izquierda, ese siempre va a ser el tipo N, y tenemos la que voltea a la derecha, que es el tipo P. Para distinguir si está en enriquecimiento o en empobrecimiento, tenemos estas líneas descontinuas en la área de enriquecimiento. Y en la área de empobrecimiento tenemos una línea completamente recta. También contamos en todos estos tipos, tenemos una base que va conectada a la fuente. Aquí se puede ver. Y pasamos con lo que viene siendo el tipo N en el canal N de enriquecimiento. En este caso vamos a ver lo que es un poco la curva de trabajo de este. Tenemos aquí dos condiciones. Tenemos que si el voltaje de compuerta es menor o igual al voltaje de fuente, este no va a pasar corriente, no va a permitir el flujo de corriente, o en este caso se vuelve con una bobina, es apagado. También tenemos que si el voltaje de compuerta es mayor al voltaje de fuente, este va a ser el paso de corriente, y si hablamos de la bobina, estará encendida. Ok, hablando con esto, tenemos aquí un substrato o una capa de tipo P,
tenemos bastantes huecos en ella y tenemos dos salientes que son tipo N que están altamente dopados. En este caso tenemos una unión PN que hace que haya un área de empobrecimiento. Entonces, si yo conecto una fuente a lo que es el positivo al drenador y el negativo a lo que es la fuente, no permitiría el paso de corriente porque primero no se está respetando lo que es la condición de este tipo de transistor. Pero más que nada es porque si se llega a poner un voltaje, entre más subo este voltaje, más alta será la zona de corte, más está en la zona de corte, porque este mismo empobrecimiento que tenemos aquí es donde se lleva la mayoría de lo que es este potencial. Entonces, aquí lo podemos ver en la gráfica, cuando el voltaje con puerta y fuente es igual a 0, se mantiene en la zona de corte. Igual, si va subiendo, esto se puede mantener en la zona de corte, ya que si nosotros conectamos una fuente adicional a lo que es la compuerta, obviamente aquí ponemos el positivo a lo que es la compuerta, su saliente, y comenzamos a tener aquí varios huecos de entrada, ¿no?, en nuestra capa metálica. Aquí tenemos al aislante, el dióxido de silicio, que en esto funciona como una resistencia. Entonces, aquí tenemos un sustrato tipo P, hay muchos huecos. Entonces, ¿qué pasa? Si aquí están entrando la placa metálica, están entrando varios huecos también, varias carga positiva, es como si tuviéramos dos imanes mismos polos y se están repeliendo. Entonces, ¿qué pasa? Los huecos se van hasta abajo de la capa y lo que tenemos aquí de alto dopaje se siente atraído por lo que viene siendo la placa metálica que está recibiendo carga positiva, y también los mismos electrones que estaban aquí sueltos en el tipo P también suben. Entonces, ¿a qué voy con que no tiene que ser? Porque no sería mayor a 0. Continuando con el canal N en empobrecimiento, tenemos aquí la misma configuración muy completamente parecida, solo que en este caso, y aquí viene la diferencia entre las simbologías que nos lo había mencionado. Tenemos aquí en enriquecimiento, tenemos una línea discontinua. ¿Esto por qué lo vimos? Porque al momento de generar el canal, el momento de comenzar, antes de hacer cualquier conexión, no hay ningún canal que permita un área de empobrecimiento entre estos dos. Entonces, por eso es discontinua la línea, hace referencia a esto, que se va a crear el canal. En este caso, en empobrecimiento, ya comenzamos con este canal. Ya tenemos aquí, si yo conecto una fuente nomás al drenador, lado positivo, y al lado negativo la fuente de alimentación, esto ya va a comenzar a pasar corriente sin ningún problema. Pero si yo conecto una fuente externa a la compuerta, dándole una carga negativa, aquí como se puede ver, esto hará que la placa se comience a cargar negativamente, tenga varios electrones. Entonces, ¿qué va a pasar? Los huecos, a contrario de su otro ejemplo en enriquecimiento, van a subir esta vez. ¿Y qué va a pasar? Si comienzan a subir, ese canal que teníamos se va a comenzar a hacer más estrecho y se va a terminar por cerrar, cortando el flujo de corriente. Ok, ahora pasamos a lo que es el tipo P del transistor MOSFET. Aquí tenemos un sustrato tipo N y dos polos tipo P. Entonces, aquí va a ser el caso contrario. Ocupamos que los huecos nos abran esta brecha. Entonces, si yo conecto a mi placa metálica, a nuestra compuerta, yo le alimento lo polarizo negativamente, lo que va a pasar es que los huecos van a comenzar a subir, creando este canal. Entonces, creando este canal, ya se permite el paso de corriente. Pasamos al área de empobrecimiento. Tenemos aquí un caso peculiar, ya que tiene muchísimos usos. Estos principalmente, en un ejemplo sencillo, puede ser para atenuar una luz. Esto, mire, tenemos aquí conectado lo que es nuestra fuente externa, el drenador y a la fuente, y aquí tenemos nuestra polarización en la compuerta de manera positiva. ¿Qué pasa? Va a pasar el caso de igual del N en empobrecimiento, que si yo comienzo a darle esta carga positiva, va a comenzar a traer lo que son los electrones. Pero aquí el caso contrario es que como es un tipo P, esto va a comenzar a cerrar la brecha. El caso es que si yo comienzo a dar un voltaje variado, esto va a comenzar a permitir un poco menos de paso de corriente, lo que por ejemplo en un foco se expresaría como que tenemos la luz y nomás se va atenuando poco a poco. Este tiene muchísimos usos. Y tenemos el canal P cuando tenemos polarizado aquí negativamente. Aquí, ¿qué pasa? Comienza a traer muchísimos más huecos y se hace muchísimo más grande el flujo de corriente. Pasamos a características del MOSFET. Ya sabemos la curva de trabajo, sabemos cómo opera. Tenemos que tiene tres terminales, tenemos la compuerta, el drenador y la fuente. Su nombre mismo lo dice, es su distintivo, tiene una capa de dióxido de silicio en su mayor caso, entre la compuerta y el canal. El canal es lo que estamos mencionando, que se forma el paso de la corriente. Tenemos el dióxido del aislante y tenemos nuestro metal, ¿no?
A diferencia de otros transistores, este puede trabajar con impedancias muy altas, ya que opera con el voltaje, entonces puede llegar a dar unas señales de corriente muy altas y las puede tolerar. En dados casos, este ya soporta cantidades de voltaje, corriente muy altas, pero en respectivo caso se les llega a poner unas placas de disipación, unas placas metálicas, que ayuda todavía más a este transistor a conducir la corriente de mejor manera. Y este transistor es muy famoso por usarse en interruptores, ya que como vimos, con un mismo voltaje podemos completamente cortar el flujo, o aumentando voltaje podemos abrirlo. Entonces esto nos da una gran capacidad de conmutación en este transistor. Pasamos en diferentes aplicaciones, como estaba comentando, conmutación de cargas, es principalmente usando en interruptores, es de los mejores en esta área, ya que como comento, con solo variar un poco el voltaje, este directamente puede cortar o puede abrir el flujo de corriente. Y además pues controlando bastante lo que es la impedancia. Tenemos el control de motores, este puede controlar lo que es la dirección, la polaridad del motor y las velocidades por el paso de corriente que va a permitir este. Fuentes de alimentación, más de lo mismo, puede permitir el paso de corriente conforme sube el voltaje o como disminuye, por eso también se usa mucho en las fuentes de alimentación. Regulación y protección no se menciona, ya que no viene en la simbología regularmente, pero estos transistores tienen un diodo Zener, agregado, lo que apoya mucho con lo que es por seguridad. Por sí es un transistor que opera de manera limitante, ya que tiene bastantes condiciones para permitir el paso de corriente y una buena capacidad de aguantar la impedancia altas. Entonces ya sirve como un buen regulador o una buena protección a un circuito. Sin embargo, con este Zener todavía garantizamos que es muy bueno para poner un regulador o poner una protección en tu circuito. ¿Ok? Ok, vamos a explicar aquí un circuito rápidamente, como estaba mencionando. Es un interruptor buenísimo de lo que es este transistor MOSFET. Aquí tenemos un tipo P y un tipo N. El tipo P es del lado derecho y tipo N el lado izquierdo, perdón. Aquí tenemos un circuito muy básico, tenemos el transistor, una resistencia para la caída, para provocar el paso completo de corriente, ya que si no la bobina pues podría explotar. Y tenemos nuestra fuente de alimentación. En este caso, tenemos aquí que en enriquecimiento, a lo previo mencionado, si yo subo lo que viene siendo permito un paso de corriente a lo que es la compuerta de manera positiva, los huecos se repelean hacia abajo, entonces los electrones de los polos N van a comenzar a traerse haciendo esta brecha y permitiendo que así pues en este caso encendiera la bobina, ¿no? Vamos a comprobarlo, repetimos el paso y aquí tenemos encendido. Que se mencionaba previamente también, si yo bajaba un poco el voltaje, vamos a bajarlo a 5 y volvía a encender, entonces esto también es como un regulador, se estaba mencionando. Entonces si yo vuelvo a pasar la bobina, prende muchísimo más tenue. Aquí pasamos con lo que es el circuito en P. Aquí tenemos exactamente el mismo circuito, solo que si notaron, aquí tenemos la fuente que cambia la polaridad, haciendo que el drenador sea pase lo negativo, conectado a negativo, y la fuente esté conectado al positivo. Este cambio es porque así se tiene que realizar en este tipo de transistores tipo P MOSFET. Entonces, en teoría debería pasar exactamente lo mismo. Y encendemos y aquí ya enciende la bobina. Mismo caso, si yo conectara aquí 4 voltios, debería pasar exactamente lo mismo, de que se atena lo que viene siendo la bobina. Aquí está. Entonces, utilizando este tipo de transistores se puede asegurar un paso correcto de la corriente muy controlado entre ellos, entre lo que viene siendo una fuente, no más con un transistor. Esto nos ahorra muchísimo espacio en lo que es el circuito y mucha confiabilidad con lo que viene siendo no pasarnos de las impedancias que ocupamos para nuestros componentes. Esto es muy útil para lo que son, como se mencionaba, interruptores, ya que puedes pasar de la zona de corte a saturación de una manera muy sencilla. También se usa mucho en amplificadores de audio, también se usa mucho en lo que es en fuentes de poder para laptops, para computadoras, por su confiabilidad. Es un transistor demasiado bueno en lo que es el manejo de las impedancias. Bueno, entonces por nuestra parte sería todo.
Mi nombre es César Ramos y estoy despidiendo al equipo conformado por Kevin Flores y Kevin Mares. Muchísimas gracias por su atención y tengo un excelente día. Muchas gracias y